Buenos días, hermanos. Gracias a Dios que podemos estar reunidos el día de hoy, pues también para estudiar un poco la palabra de Dios, saber que Dios es bueno, que Él nos ha dado un hermoso regalo. Vamos a ver. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que nos permite, Señor, meditar en tu palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo nos hable a todos, Señor, que podamos entender, comprender, sobre todo hacer lo que tú nos ordenas, Padre, lo que tú nos dices. Te damos gracias porque podemos hacerlo en libertad y podemos hacerlo en comunidad. Bendice a los hermanos que pues, están en otros lugares, celebrando con sus familias. Cuídales, Padre, te damos gracias por todo. En Cristo Jesús. Amén. Hace 3 domingos les comenté sobre las decoraciones navideñas que encontré en los centros comerciales. Hemos ido en este tiempo a otros centros comerciales y en ninguno yo he visto algo que mencione a Jesucristo. Hay árboles muy grandes, esferas, caramelos, Santa Claus por todos lados, reinos con narices rojas, muchas cosas. Pero en el Zócalo, de Tepe, la misma Cuernavaca, no hay. Y llegué a la conclusión de que el día de hoy la Navidad resulta muy confusa para la gente, muy confusa para el mundo que observa la Navidad y que sale pues, a celebrarla, a comprar, a gastar, a comer, a convivir, ¿verdad? Y cada año que pasa se vuelve una paradoja que va en aumento. Decía mi esposa que fuimos al festival de fin de año de mis nietas, el primer festival de fin de año de mis nietas. Imagínense, festival de Navidad. Pues fueron las mejores series, las que bailaron más. Pero se llama celebración de Navidad a gogo. De alguna manera, todos los bailables eran de la época, la música entre los 60, 70 y hasta los 80, o sea, primero mole, ¿no? Todas las canciones que bailaron los niños, desde los parvulitos hasta los de preprimaria, por decirlo así, pues yo las conocía y me gustan y estuvo muy bien, pero ni una sola mención a Jesucristo. Esta extraña contraposición del cristianismo con una especie de mentalidad de carnaval, en donde la humildad y la pobreza del establo se confunden ahora con la riqueza, la indulgencia, el egoísmo y la generosidad de las compras, y entre mejor es el regalo y más caro, pues más me quieres. La tranquilidad de Belén, en contra del bullicio de las calles, de los centros comerciales, donde ya no se puede ni caminar y todo el mundo está arrebatándose las ofertas. La seriedad de la encarnación de Dios con la tontería de un espíritu festivo. Las luces, miles, millones de luces de colores parpadeantes en contraposición con la estrella que alumbró el camino a los malos, a los hombres sabios de la estrella de Belén. Es una confusión, hermanos, sin duda diseñada por el enemigo de nuestras almas. Juguetes de todo tipo, baratos y carísimos, o sea, juguetes de 100 pesos, 20 pesos, juguetes de 100,000 pesos. Los niños de 9, 10 años quieren un iPhone 25 de 40,000 pesos, o el que se dobla, o sea, que además
Los pequeños les das el juguete y en un 2x3 cumplen con su cometido y se rompe. Todo eso mezclado con el auténtico regalo de los Reyes Magos, por ejemplo. Los ángeles confundidos con renos voladores, las ovejas, el buey y el burrito del establo confundidos con un reno de nariz roja. La suciedad del establo confundida con la blancura y la pureza de la nieve fresca, porque nos han pintado siempre una Navidad invernal. Yo no recuerdo que aquí en Cuernavaca haya caído nieve. Y creo que en Belén jamás ha caído nieve. Está en medio del desierto, muy cerca del nivel del mar. Y sigue así, y eso nos resulta familiar, hermanos. A veces se confunden a María y a José y le ponen también ahí los duendes del Polo Norte. Y es difícil ver la realidad, que el mundo vea, que los jóvenes vean esta realidad a través de todo este caos y confusión que hay. Yo le doy gracias a Dios porque, hermanos, pudimos cantar himnos hermosos. Uno de los himnos que cantamos es del siglo XIV, finales de la etapa medieval. Tanto la letra como la música son himnos antiquísimos. Pudimos cantar un himno que compuso Félix Mendelssohn, uno de los grandes compositores de la época romántica. Y así, la Navidad está tratando, pero finalmente, ¿de qué se trata la Navidad? ¿De qué se trata realmente la celebración del nacimiento de Cristo? En los domingos previos, los últimos domingos de Adviento, la hemos abordado desde la perspectiva de los profetas del Antiguo Testamento, en la bonita obra de Navidad, intensa y diferente que nos presentaron los jóvenes la semana pasada. Podemos abordarla desde el punto de vista de María, de José, de los ángeles, de los pastores o incluso de los Reyes Magos que vinieron después. Tal vez otros podrían abordar la Navidad desde la perspectiva del posadero o desde la misma perspectiva de Herodes. Pero hoy yo quiero, hermanos, que analicemos esta Navidad desde la perspectiva que nos da el apóstol Pablo. Así que abra su Biblia en Filipenses capítulo 2. Y aquí está la teología de la Navidad. Tal vez es una palabra rimbombante porque hemos estado estudiando sermones teológicos, he estado dando enseñanzas doctrinales, tal vez complejas algunos, pero prácticas también para nuestra vida. Pero aquí la palabra teología, hermanos, tiene que ver con lo que Dios nos dice acerca de la Navidad. Mi intención hoy es ser directo y contar la verdadera historia del nacimiento de Cristo, para que no se equivoquen, para que no nos equivoquemos frente al mundo sobre su verdadero significado. Si leemos todo el capítulo de Filipenses 2, al comenzar el capítulo 5 ya terminamos que viene identificando a Cristo Jesús. Y entonces a partir del versículo 5, Jesús se convierte en el tema de todos los siguientes versículos, hasta el versículo 11. Efesios 2, vamos a revisar del versículo 5 al 11. Filipenses 2, perdón. Y así que escuchemos lo que Pablo dice. Pablo escribe esto, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre,
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Estos versículos son famosos, son hermosos, tal vez los han escuchado. Y si resumimos estos versículos, queda bastante claro que hablamos de alguien que es Dios. Así empieza. Y termina diciendo que también es Señor. Y hermanos, ese es el verdadero mensaje de Navidad, que Jesucristo es Dios y Jesucristo es Señor. Y vamos a dividir esto un poco para ver algunos de sus componentes en este párrafo. Y como les decía, este párrafo lo hemos leído, tal vez lo han escuchado, pero en cierto modo posee una majestad, una majestuosidad, una intensidad inalcanzable. Es una de las joyas del Nuevo Testamento. Tiene mucha belleza en su texto, pero tiene también mucha profundidad. Y muchas veces no lo entendemos a la primera, pero sin embargo es necesario que lo comprendamos en la medida en que sea posible con la ayuda del Espíritu Santo. Y lo que esta sección nos explica es la condescendencia, el gusto, el amor que tuvo el Hijo de Dios al venir a la tierra y a morir y luego regresar para ser exaltado a la gloria de Dios Padre. Así que repito, esta es la teología de la Navidad. Nos cuenta lo que sucedió desde el punto de vista divino de la historia. Y quiero darles 5 sencillos pasos para recorrer esta tremenda porción de las Escrituras. Y solo vamos a obtener una perspectiva superficial, así por arribita lo vamos a ver. Ojalá pudiéramos profundizar más, pero no tenemos ni tiempo. Y esto llevaría varios sermones. Y ya se acabaron los sermones de Adviento. Así que al menos trataremos de comprender estos 5 pasos de cuando Dios entra al mundo, 5 pasos de cómo llega Jesús a Belén. Y el primero está en el versículo 6, donde el primero es: Él abandonó su posición soberana. Hoy hay un escándalo muy fuerte en la corona inglesa, con un problema de uno de los hijos, el hijo menor de la reina Isabel, hermano del rey actual, porque era amigo de tal Epstein, que por ahí también se liberó, es una persona nefasta del medio hollywoodesco, y acaba de perder todos sus privilegios. Este príncipe, hermano del rey, acaba de perder todos sus privilegios, ya está totalmente desheredado, ya no se puede sentar a la mesa del rey, ya no lo puede ver en público, ya no puede hacer presencia de los privilegios que antes gozaba. Fue totalmente destituido por este escándalo. Pero acá Dios mismo abandonó su posición soberana de rey, que es su naturaleza, porque el versículo 6, fíjense cómo dice: el cual, siendo en forma de Dios, Él nos describe su persona, su naturaleza, su carácter, sus atributos en la eternidad antes de que Él viniera. Su posición soberana, dice el versículo 6, que existía en forma de Dios, por lo tanto no consideró el ser igual a Dios como algo a lo que se pudiera agarrar con todas sus fuerzas. Eso es lo que significa aferrarse. Hablamos de Cristo Jesús, a quien se identifica al final del versículo 5, y esta asombrosa declaración captura su naturaleza esencial. Dice: el cual, siendo en forma de Dios. La palabra siendo, del verbo ser, siendo continuo, ¿verdad? Se denota por la naturaleza esencial de la persona. Su esencia es aquello que es
inalienable, que es cierto, que es inmutable acerca de Él, que posee por naturaleza como Dios. Ese es el ser de Jesucristo, eso es quien es Él. No se refiere a una esencia innata, inmutable, inalterable, aunque no quepa la palabra innata porque Él no nació como Dios, Él siempre ha sido. Pero entonces reconocemos aquí que siendo en forma de Dios, su naturaleza es la de Dios, porque describe esa parte de la persona que todos entendemos, su ser mismo. Describe esa parte de la persona que no se puede cambiar, que es esencial para la existencia y que siempre permanece igual. Para Jesucristo, siendo significa que Él es en existencia Dios, y eso es inmutable e inalterable. Por eso se nos instruye en el Evangelio de Mateo que su nombre sería Emmanuel. Llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ese es el nombre, esa es la palabra para Dios con nosotros. Él era Dios, Él es Dios y Él siempre será Dios. Juan dice en el principio, ¿se acuerdan Juan 1? En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y eso es inalterable, inmutable. Y por eso Jesús dijo también en Juan 8:58, dice, antes de Abraham, yo soy. ¿Qué es la palabra Jehová? Yo soy, Yahvé. Antes de que Él existiera, yo existía. Y vemos la maravillosa declaración inicial en la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 3, que dice, el cual, Jesucristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Quién? Dios, Jesús. Colosenses 1:15 da testimonio, dice, Él es que la imagen del Dios invisible. Es decir, es la representación directa, el reflejo directo del Dios invisible y eterno. Y aquí es donde comienza la persona de Jesucristo. Así que esa palabra siendo, esa palabra ser, en un verbo continuo, es una declaración tremenda que añade además otro componente. Por cierto, la palabra griega de forma de Dios dice morfe, que se refiere a las características, a las cualidades, a los atributos de alguien. En español, la palabra forma significa eso, pero también significa otras cosas. Una forma redonda, una forma cuadrada, una forma que yo puedo formar. Pero el morfe, en griego, es algo que no puede alterarse. Es algo que tiene unas características definidas, inmutables, atributos esenciales y permanentes que pertenecen a alguien. En el Nuevo Testamento la palabra morfe también se traduce como conformado e incluso como transformado, como en 2 de Corintios 3:18, cuando dice el apóstol Pablo que seamos siendo transformados, siendo morfe a la imagen de Dios, a la imagen de Cristo. No significa que estemos hechos física y externamente para hacernos a Él, para parecernos a Él. Significa que estamos siendo conformados internamente mediante características y atributos a lo que Cristo es. Ese es el concepto de morfe. Pablo incluso dice, quiero ganar a Cristo, quiero ser conformado a su muerte, para que ustedes vivan. Literalmente también dice, quiero llegar a ser como Él, quiero ser como Él en términos, en características, en atributos y en actitudes, no en lo exterior. Así pues comenzamos con el hecho de que Cristo Jesús, en cuanto a su ser, es Dios eterno. En cuanto a su forma, posee todos los atributos, todas las características pertenecen a Dios. Él no es menos que Dios en el sentido más pleno. Y recordemos que los judíos lo consideraron en Juan 5:18 y lo quisieron condenar porque se decía que era igual a Dios, y él, exactamente, él era igual a Dios. No había duda al respecto.
y por eso es por lo que lo estaban persiguiendo. Volvamos al versículo 6, dice que esa naturaleza esencial y posee todos los atributos y todas las características que pertenecen a Dios. Dice la siguiente frase: no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, como algo a que aferrarse. Y esa es una afirmación muy interesante y puede tener un par de connotaciones. El verbo aferrar tiene una amplia gama de interpretaciones. Puede significar apoderarse de algo, arrebatar algo, sujetarlo, jalarlo, o finalmente aferrarse con todas sus fuerzas, agarrarlo y no dejarlo ir con todas sus fuerzas. O sea, dicen, se agarró hasta con las uñas. Estaba viendo un video de un ave acuática, no sé qué tipo era, pero tenía unas garras muy grandes y se clava en el mar y sale y se ve el pico del ave a flote y está ahí y de repente empieza a aletear y no despega y trata y viene una ola y como que lo cubre y otra vez y así como al tercer intento y al cuarto intento de repente despega y trae un pescadote más grande que ese. Lo estaba aferrando así a las uñas tremendamente. Y le costó un trabajo tremendo porque tal vez pesaba el doble que el ave. Pero levantó vuelo y se lo llevó. Bueno, eso es aferrarse. Y no lo dejó ir aunque se estaba ahogando. El ave estaba luchando por despegar. Pero se aferró a ese pescado y lo sacó. Así que podemos verlo que es algo que puede ser tremendo, pero él no consideró ser igual a Dios como algo que se pudiera agarrar. ¿Ustedes recuerdan en Isaías 14, versículos 12 al 14? Había un ser llamado Lucifer. Era el líder de la alabanza en el cielo. Era el querubín ungido, el más alto de los ángeles. Por eso no fue suficiente para que él estuviera satisfecho. Y según Isaías, capítulo 14, versículo 12 al 14, dijo: seré como el Altísimo. ¿Qué quería? Quería ser igual a Dios, quería aferrarse a lo que Jesucristo no se aferró. Quería igualdad, y para Lucifer la igualdad con Dios era algo que él debía arrebatar. Y lo trató de hacer y lo intentó sin éxito. Y al instante fue expulsado del cielo y se convirtió en el diablo, en Satanás. Jesús no necesitaba hacer eso. Para él la igualdad con Dios no era algo que debía arrebatar porque él es Dios. Era algo que legítimamente es suyo por naturaleza. Así que podemos interpretar de esta manera: tener la igualdad con Dios no era algo a lo que se aferrara, porque él tenía la plenitud de esa igualdad, él tiene. Y se describe en Juan como una frase griega que puede ser cara a cara, igualdad y plenitud absolutas. Él posee la igualdad con Dios, él es Dios, pero él estaba dispuesto a renunciar a ella. Y eso es lo que nos tiene que quedar claro, hermanos. La gente no entiende el nacimiento del niño, ve el niño pequeño, bonito en Belén, pero es Dios. Ese pequeño niño desvalido, ¿verdad?, que necesitaba a su mamá. Seguramente cuando lloró, José dijo: toma, María, aquí está. Pero él no sabía qué hacer con él. Pero ese niñito era Dios y no estimó ser Dios, no se aferró a eso y bajó aquí. Eso es la Navidad, hermanos. Él abandonó su soberanía. Así que no era algo que lo que tuviera que arrebatar, él le pertenecía. No era algo a lo que se aferrara con todas sus fuerzas, por así decirlo. Él estuvo dispuesto a renunciar a ello. Tan dispuesto que el versículo 7 dice: se despojó. No dice se lo quitaron. Él dice: se despojó a sí mismo.
Es una afirmación poderosa. El verbo griego significa derramar hasta agotarlo todo. Aquí en México decimos, lo exprimieron. A mí me gusta a veces exprimir los trapos y me gusta también hacer fuerza para dejarlos casi secos. ¿Verdad? Así es. Él se despojó, se exprimió, derramó hasta agotarlo todo. Ahora, ¿de qué se despojó? ¿De qué fue de lo que se despojó? Algunos podrían pensar que se despojó de su deidad, pero no, hermanos, Él siguió siendo Dios. Porque eso no es posible. Él es Dios. Esa es su naturaleza, ese es su ser, esa es su esencia. Algunos podrían pensar que se despojó del morfe de Dios y que solo se hizo un hombre. Tampoco es posible, porque la esencia misma de la naturaleza de Dios se manifiesta inseparablemente de sus características y atributos. Por eso no renunció a su naturaleza de Dios ni a sus atributos de Dios. Bueno, entonces, ¿a qué renunció? ¿A qué renunció? ¿De qué se despojó? El Nuevo Testamento nos lo explica. Siguió siendo completamente Dios, pero dice, por ejemplo, Juan 17:4. Pablo, Padre, está en su oración, devuélveme la gloria que tenía contigo antes del principio del mundo. ¿De qué se despojó? De su gloria. Se despojó de su gloria divina. Su gloria en este mundo estaba oculta, estaba velada. ¿Recuerdan el monte de la transfiguración? Ahí se despojó de su cuerpo mortal y les dio un pequeño vistazo de su gloria. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que apareció con ese resplandor? Pero la veló al venir a este mundo, la dejó a un lado y renunció a su honor. Según Isaías 53, dice que no había belleza en él que los hombres desearan, que fue despreciado, que fue rechazado. Y sabemos que eso se reflejó en el Nuevo Testamento porque fue odiado, fue tratado con desprecio, fue avergonzado, fue escupido, fue golpeado, renunció a su honor y a todas sus riquezas. Nació pobre, humilde, en un pesebre. Segunda de Corintios 8:9 dice que era rico, pero por amor a nosotros se hizo pobre. Y eso no significa que fuera pobre en la tierra, sino que se despojó de todos los tesoros del cielo y descendió a vivir en donde nació en un pesebre, vivió en una aldea insignificante de Misco, en una tierra humilde. ¿Comía? ¿Qué comía? Pues lo que todos comían en la mesa de su casa: pescado, porque estaba junto al mar de Galilea. Caminaba por las calles polvorientas y vivía despojado de tesoros celestiales que no conocemos, que son incomprensibles y que son ilimitados. Renunció incluso al ejercicio independiente de su propia voluntad. Como Dios, Él puede hacer lo que quiera, pero Cristo renunció a hacer su voluntad. ¿Qué dijo Él mismo? No vine a hacer mi voluntad, sino a la voluntad de ¿quién? El que me dio, de mi Padre. Juan 6. Solo hago lo que el Padre me dice también. Hago lo que a mi Padre le agrada. Eso es lo que hizo Él. Así que renunció a su autoridad personal, a su ejercicio independiente de esa autoridad. Rehusó incluso, ¿sabe qué? A su omnisciencia. ¿Qué es eso? Pues que sabe todo. Pero vean ustedes, le preguntaron, ¿cuándo va a volver? ¿Cuándo vas a volver? ¿Qué dijo? No sé. Solo el Padre lo sabe. Solo el Padre lo sabe. Renunció a saber todo. Él pudo haber llamado a una legión de ángeles para defenderlo, pero no lo hizo. Y renunció a su gloria, a su honor, sus riquezas, al ejercicio independiente de su voluntad,
e incluso renunció a una relación favorable con su padre cuando estuvo colgado del madero de la cruz, porque se hizo pecado por nosotros y dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? De esas cosas se despojó. Y es un profundo misterio de sabiduría y de poder, pero es cierto, hermanos. Esa es la naturaleza de su humillación, esa es la naturaleza de su amor. Renunció a sus privilegios. Es difícil estar dispuesto a hacerlo. A nivel humano es muy difícil renunciar a un privilegio. Piensen en algún privilegio que tienen: partir el pavo, que alguien se los mandar en su casa. A mi esposa le ha de costar trabajo ahora que llegan las nietas, porque ¿saben quién manda ahora en la casa? Mis nietas. Ya destronaron a mi esposa. Teníamos 25,000 planes de que queríamos ir a un concierto, ¿no? ¿Y qué creen? Que llegan las nietas. Ya nos fuimos al concierto. Entonces, renunciamos a privilegios, pero es difícil. Piensen en algo que les es difícil y hay que renunciar. No queremos. Pero Cristo renunció a todos sus privilegios. Tenía todos los privilegios de ser Dios y decidió dejarlos a un lado para servir a los pecadores en la voluntad del Padre. Así que es como un rey que se quita la corona y se despoja de su majestuosa túnica, se viste con los harapos de un esclavo, sale del palacio para ayudar a los pobres, a los indigentes a sobrevivir. Y así que esa es la historia de la Navidad. Así comienza la historia de la Navidad, con el Hijo de Dios abandonando su posición soberana. Eso es lo que tenemos que entender de la Navidad. Dios se hizo hombre. Tenemos que tener en cuenta todo lo que dejó, porque de tal manera amó. Segunda cosa, hermanos, que podemos aprender, apenas llevamos un pequeño. Dios, Jesucristo, aceptó el lugar de un esclavo. Volviendo al versículo 7, dice: tomó forma de esclavo, doulos. No existe la palabra siervo, es esclavo. No hay la palabra siervo, la palabra doulos es la que se usa aquí. Él descendió ¿hasta qué punto? Pues no bajó de ser Dios a ser rey de la tierra, no. No bajó de ser Dios a ser rey de Israel, tampoco. No bajó de ser Dios a ser un comerciante rico, tampoco. Bajó de ser Dios a ser el más humilde. ¿Hasta qué punto? Con el tiempo será el Rey de Reyes y el Rey de Israel y el Señor de Señores, pero en esta ocasión, en su encarnación, vino a ser esclavo. Esclavo. Se despojó de las vestiduras de majestad y se puso el delantal de un esclavo. Y es lo que prometió el Antiguo Testamento. En Isaías, la última parte donde el Mesías está diseñado para ser el siervo del Señor, se le llama así una y otra vez el esclavo del Señor. Asume la forma de esclavo, esa es la palabra. Morfe de nuevo, se hace esclavo. Asume los atributos, las características de un esclavo. Literalmente se convierte en él. Es esclavo de Dios y es esclavo de los pecadores. No vino para ser servido, sino para servir. Lucas 22, 27. Estoy en medio de ustedes como el que sirve. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿Y cómo lo hizo? Se entregó a sí mismo. No solo asume la apariencia de esclavo, no es un disfraz superficial como el del cuento del rey que se disfraza para ir enemigo, no, ni las vestimentas. Él asume los atributos, las características de un esclavo. ¿Y qué es lo característico de un esclavo? Sumisión absoluta y total a la voluntad de otro. Él se sometió con gusto a la voluntad de su Padre, se hizo esclavo de Dios para servirnos en nuestra más profunda necesidad, así que abandonó su posición soberana y aceptó el lugar de un esclavo. Tercer lugar, tercera cosa, hermanos, tercer paso.
Jesús se relacionó con pecadores. Y así podemos empezar a comprender la profundidad de su esclavitud en el versículo 7, que dice, fue hecho semejante a los hombres. Habría habido muchas maneras de servir a Dios. Quizás podía ideado una manera diferente de proveer redención, tal vez al mandar ángeles o haciendo algo que no imaginamos, pero ese no era el plan de Dios. Él pudo haber diseñado que la redención fuera realizada, como les digo, por ángeles o por otra cosa. Pero eso no estaba en el plan de Dios. Él descendió como esclavo, descendió para ser hecho semejante a los hombres. Y lo repite en el versículo 8, dice, y estando en la condición de hombre. El versículo 7 dice, fue hecho semejante a los hombres. Y el 8, y estando en la condición de hombre, la misma condición en la que estamos nosotros. Ese es de nuevo el verbo ser. Se hizo humano, un hombre real, un hombre verdadero. Hermanos, ese es el misterio. Porque Jesús fue 100% hombre y 100% Dios. No hay 200%, no suman. Él es 100% Dios y es 100% hombre. Así que asume la semejanza y se acercó a un pueblo pecador. En el versículo 8 nos dice que esta semejanza no solo era exterior, sino también interior. Era verdaderamente humano, porque dice estando en la condición. Y la palabra que usa es esquema, que nos suena por ahí, que no es simplemente el significado del externo, no es lo mismo que morfo, que describe atributos internos. Lo que es propio de una persona por naturaleza, atributo o característica. La palabra esquema se refiere al exterior, a la manifestación externa, siendo hallado en esquema del hombre, donde se deriva la palabra esquemático. Fue hecho a semejanza de hombres, pero también parecía hombre. Hermanos, mucha gente, no sé, en algunas pinturas antiguas, ponen a Dios en una escena, a Jesucristo, y le ponen la cara más blanca, más brillante, con un halo, tal vez una corona, como que esté elevado del piso. Pero no. Jesucristo caminó como todos nosotros, se veía como todos nosotros, parecía un ser humano como todos nosotros. No se deslizaba por la vida, no tenía una túnica que nunca se ensuciara, ni pies que nunca necesitaran lavarse. Parecía un hombre, hablaba como hombre, actuaba como hombre, porque era plenamente humano, tanto en atributos y características como en apariencia. Hermanos, nadie sabía que era Dios hasta que aprendieron y lo experimentaron. ¿Cuánto tiempo tardó Pedro en confesarlo? Tú eres Cristo, tú eres el Hijo de Dios. El centurión, ya cuando había sido crucificado, dijo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. ¿Cuánto tardaron? Y los miles de gentes no tardaron, aunque a muchos sanó y a muchos alimentó y a muchos no lo reconocieron, muchos no supieron que era Dios. Porque Él también experimentó las cosas que nosotros experimentamos. Vino a este mundo por un proceso natural del vientre materno. Fue bebé, fue adolescente, fue niño, fue adulto. Lo envolvieron en pañales. Tenía hermanos. Nació aparentemente de José y María. Trabajó, aprendió un oficio. ¿No es este el hijo del carpintero? Durante 30 años ejerció su oficio en el pequeño pueblo de Nazaret, trabajando en un negocio familiar con su padre tal vez, y no se le notaba que era Dios. ¿Le dio hambre? Claro, no mandó a los discípulos, vayan allá, me cuentan para comer. ¿Tenía sed?
No le dijo a la mujer samaritana, dame de beber. Claro. Se dormía porque se cansaba. Claro. Pues no se quedó dormido en medio de la tormenta. Se enojó. ¿Cómo echó a los mercaderes del pueblo? Se entristeció. ¿Cómo lloró sobre Jerusalén? ¿Cómo lloró la tumba de Lázaro? ¿Cómo lloró? Era un ser humano. Se vestía como se vestía la gente, se calzaba las sandalias, se ponía la túnica y lucía como lucían en aquella hora. Nació en un pesebre insignificante, en una posada insignificante, en un pueblo insignificante, criado en una humilde cabaña con una madre y un padre humildes, e incluso cuando emprendió su ministerio, nadie sabía quién era. Juan tuvo que señalar y decir: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para que voltearan a verlo. Si no, nadie otra vez lo hubiera reconocido. Incluso después de que Juan lo dijera, la mayoría de la gente no lo creyó porque no había en él nada que no fuera humano. Y aunque dijo muchas cosas que nadie jamás había oído, que muchos lo seguían sin creer que fuera Dios, y aunque ejercía poder para resucitar muertos, expulsar demonios, sanar enfermedades, alimentar a multitudes, seguían sin estar seguros de que fuera Dios. La postura oficial de los líderes cuando lo condenaron, los líderes judíos, dijeron: este tiene poder, reconocemos que tiene poder, pero viene del infierno. Eso dijeron. Dios, Jesucristo, descendió, abandonó la sabiduría, aceptó el lugar de esclavo y se asoció con nosotros los pecadores. Cuarto, el nacimiento de Dios también refleja que Él adoptó una postura desinteresada. ¿Qué tan desinteresada fue? Volvamos al versículo 8. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuán desinteresado? Jesucristo ora en el huerto mientras comienza a sentir que la cruz se aproxima y sabe que esa cruz soportará el peso de todos los pecados, de todos los creyentes, de toda la historia de la humanidad. Sabe que Él cargará con una cantidad infinita de pecados en pocas horas y que sentirá toda la ira de Dios, algo inimaginable, hermanos. Y algunos teólogos se preguntan: ¿cómo puede Jesús en pocas horas, que fueron pocas horas las de la cruz, absorber todo el castigo necesario por todos los pecados de todos los creyentes de la historia? Fueron pocas horas, cuando realmente se necesita el infierno eterno para que todos los pecadores que no aceptaron a Jesucristo se vayan ahí y ni aún así paguen por sus pecados, porque nadie va a salir del infierno. ¿Sí me explico? Nadie va a saldar la deuda con Dios si no es a través de Jesucristo, y por eso el castigo es eterno, el infierno es eterno. Pero en unas pocas horas Dios cargó toda su ira, que es incomprensible, y Jesucristo la pudo recibir en poco tiempo. ¿Por qué? Porque es Dios, porque su persona es infinita y tiene la capacidad infinita para ser castigado. Solo Él podría aceptar todos los pecados del mundo y ser castigados por Él. La abnegación de Dios, de Jesucristo, ese niño que nació, esa abnegación se manifestó en el huerto cuando dice: Padre, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Ella había dicho antes: para esto nací, para aún a la cruz y morir. Se humilló a sí mismo, se despojó hasta la peor muerte.
De joven vivió humillado en Nazaret, nadie sabía quién era, y ahí estaba siendo niño. Su padre probablemente le enseñó a hacer pues la herramienta de yugo que hacía para los bueyes que pudieran arar. Tal vez lo aprendió a hacer, tal vez muchas figuras de Jesucristo joven lo hacen trabajando en una mesa, en una silla, haciendo alguna obra de carpintería. Y no piensan que Él fue el que creó el universo, que Él mismo fue el que creó la manera de usarlo. Nadie lo sabía. Él mismo lavó los pies de los 12 discípulos. Y Él es a cuyos pies todas rodillas se doblan. Y los ángeles del cielo se postran y le adoran. Bajó, hermanos, pero no solo se humilló para venir a este mundo y trabajar en una carpintería, sino que se humilló hasta la muerte, y la peor muerte posible, la muerte atroz de la cruz. Muchos historiadores han dicho que quien murió en la cruz murió 1000 veces. Agustín de Hipona, San Agustín, resumiendo la encarnación de Cristo, dijo: el creador del hombre se hizo hombre para que Él, el gobernante de las estrellas, fuera alimentado con el pecho de una madre. Para que Él, el pan de vida, tuviera hambre. Para que Él, la fuente de agua eterna, tuviera sed. Para que Él, la luz, durmiera en la oscuridad. Para que Él, el camino, caminara por los terrenos pedregosos. Para que Él, la verdad, fuera acusado por falsos testigos. Para que Él, el juez de vivos y muertos, fuera llevado a juicio por un juez mortal corrupto. Para que Él, la justicia misma, fuera condenado por los injustos. Para que Él, la disciplina misma, fuera azotado con látigos. Para que Él, el fundamento, fuera colgado en una cruz. Para que Él, la valentía personificada, fuera debilitado. Para que Él, la seguridad, fuera herido. Para que Él, la vida misma, muriera. Y continúa Agustín diciendo: para soportar estas y otras indignidades similares por nosotros, para liberarnos, criaturas indignas. Aquel que existió como Hijo de Dios antes de todos los tiempos, sin principio, se dignó a hacerse Hijo del hombre en estos años. Aunque quien se sometió a tan grandes males por nosotros no había hecho nada malo, y aunque nosotros, que recibimos tanto bien de sus manos, no hemos hecho nada más que maldad. Jesús se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Se humilló hasta morir por nuestros pecados. La muerte de la cruz era muy dolorosa, muy vergonzosa. Fue maldito. Deuteronomio 1:23 dice: maldito el que cuelga del madero. Y Pablo cita esto en Gálatas 3:13. Cristo se hizo maldición por nosotros, absorbiendo la ira de Dios por nosotros. También alguien dijo: aún así, oh alma, la señal y maravilla de todos los tiempos, mira a Cristo tu Dios, Señor de la cruz, de la gloria, en la cruz por mí. Esa es una maravillosa verdad. Y aquí es donde entran estos 4 puntos. ¿Por qué lo hizo? Estos primeros 4 puntos, ¿por qué lo hizo? Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios, ese Dios omnipotente, omnipresente, santo, que odia la maldad, que castiga el pecado, que es un juez justo. Porque de tal manera amó Dios, ¿a quién? Al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, a ese Hijo que es Dios, que se despojó a sí mismo, que no se aferró a ser Dios, sino que dejó todo
por amor a nosotros. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Para que tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Así que abandonó una posición soberana, aceptó el lugar de un esclavo, se acercó a un pueblo pecador, adoptó una postura humana, altruista, y finalmente, hermanos, la quinta, ascendió a Príncipe Supremo, ascendió como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Versículos de 9 al 11 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos, ese pequeño niño de Belén, que nació 100% hombre, pero 100% Dios, que dio su vida, que fue crucificado, que murió, Dios le resucitó de entre los muertos, nos dice el Nuevo Testamento. Como una señal de satisfacción por su muerte, y Dios lo exaltó a su diestra y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre. Hebreos nos dice en el capítulo 1, versículo 3, que Dios lo exaltó hasta los cielos y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, y se le dio un nombre. ¿Qué nombre es ese? Ya no es Jesús, ya no es Emmanuel, ya no es Dios con nosotros. Ahora es Señor. Señor. No es el nombre Jesús, no es el nombre terrenal. La gente llama a sus hijos Jesús. Yo conozco varios Jesúses y Chuchos que hay por ahí. Pero ese no es el nombre sobre todo nombre. El nombre sobre todo nombre es el Señor. Dios ahora lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que en este se doble toda rodilla, hermanos, de los que están en el cielo, los ángeles, de los que están en la tierra, nosotros, y los que están debajo de la tierra, en el infierno. ¿Para qué? Uno, para que confiesen que Jesucristo es ¿quién? El Señor. Y dos, para gloria de Dios Padre. Su humillación completa en la cruz, seguida de su exaltación, resucitando desde los muertos, elevado a la diestra de Dios, restaurado a la gloria plena, al honor pleno, al privilegio pleno, a la expresión plena de sus atributos y al ejercicio pleno de su propia voluntad. Hermanos, Él realizó nuestra redención y Dios le exaltó, dice el versículo 10, que toda rodilla se doblará ante el cielo, ante Él. En el cielo, como les dije, los ángeles, los que están allí. En la tierra, los que estamos aquí. Bajo la tierra, los que están en el infierno. Todos reconocerán a Dios como Señor, a Jesucristo. Toda lengua confesará, versículo 11, a Jesucristo como Señor. Donde quiera que estén, en el cielo, en la tierra o en el infierno, todos van a tener que reconocer a Jesucristo. No piensen en ningún momento quienes están en el infierno que no saben que Jesús es el Señor. Porque Jesús va a ser Señor también de los del infierno. Y el infierno se define como el terrible sufrimiento infligido a quienes negaron a Cristo, a quienes rechazaron a Cristo. Y eso es lo que merecen, esa es la afirmación de su señorío y la sumisión y la adoración apropiadas. Todo el mundo le adorará. Esto es lo que Dios hace, hermanos. Toda lengua confesará a Jesús como Señor. Así que, hermanos, esta es la oportunidad. Confesemos a Jesús como Señor en esta vida. Si lo hacemos ahorita, ¿qué sucede? Romanos 10, 9 y 11. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón
que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Y vas a confesar a Jesucristo como Señor y como Salvador con alegría, con gozo, con eternidad, con descanso, donde no habrá más llanto ni más dolor, donde Dios enjugará toda lágrima, donde no habrá más muerte ni sufrimiento, donde has sido salvado del infierno, del pecado, del juicio. Así que, hermano, es mejor confesarlo ahora, porque algún día lo vas a hacer, pero si no lo haces aquí y ahora, pues va a ser con amargura y remordimiento en el infierno, porque toda lengua lo confesará. Y Dios nos está dando la oportunidad hoy de hacer esa confesión. Si la haces hoy, la harás con gozo y para siempre, y Él te exaltará a su trono, y serás coheredero, y compartirás todas sus riquezas celestiales. Él es Dios, Jesucristo es Dios, que se entrega a sí mismo, pero sigue siendo Dios. Él es Dios, que se viste con ropa de rey y luego se las quita y toma harapos de un mendigo, pero Él es Dios, el juez que se levanta del tribunal y va a la cruz como criminal. Él es Dios, el que se empobrece y se humilla exponiéndose al rencor del mal sin escatimar nunca llegar a la cruz en el Gólgota. Y esa cruz se convierte en la señal completa y total de su humillación y absoluta. Pero lo hizo por desinterés y lo hizo por nosotros. Hermano, confiesa a Jesucristo como Señor y recibe la salvación que Él te ofrece. Y continuarás haciéndolo para siempre y por toda la eternidad. Amén. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te alabamos, Señor, y te damos gracias por Jesucristo tu Hijo, porque se despojó completamente, porque no quiso seguir siendo Dios, sino que tomó nuestra forma, Padre, para entendernos, para mezclarse, para salvarnos, para entregar su vida por todos y cada uno de nosotros. Señor, permite que no menospreciemos ese sacrificio tan tremendo que hiciste, que no despreciemos ese amor tan inmenso, incomprensible que tuviste por nosotros al dar. Permite que tengamos un corazón consciente y una mente permanentemente agradecida por el don de la Navidad. Que esta Navidad pueda ser diferente, Señor. Que podamos obedecerte, que podamos anunciarte, que podamos seguirte y servirte, Padre. Y que podamos celebrar de aquí hasta la eternidad, confesando que Jesucristo es nuestro Dios, nuestro Redentor, nuestro Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Dios